La capilla doctrinera fue el centro o piedra angular de la civitas indiana en la América Española. Era el escenario de congregación dominical. Funcionaba como escuela para la enseñanza de las cosas de la Santa Fe Católica, recinto de la imagen de la Virgen María en cualquiera de sus diversas advocaciones, pues la gran mayoría de los pueblos de indios fueron marianos más que cristianos. Por razones culturales, la evangelización se hizo con la orientación mariana más que con la imagen de Jesús crucificado. En tanto María les resultaba más afín con su cosmovisión frente a lo femenino y a la Madre Tierra. Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Oaxaca, acudió a los reyes católicos para que se legislara el favor de los indios, logrando que se expidieran las leyes nuevas de 1542. En las cuales se ordenó separar a los indios de la codicia y maldad de los españoles para poblarlos como en los pueblos de España, resguardándolos y protegiéndolos de la destrucción. Al proyecto del padre Las Casas se le conoce como la República de los Indios, dado que se congregaron y poblaron infinidad de pueblos de indios, dotándolos de tierras de resguardo o de comunidad, en donde residían con la compañía de un cura doctrinero y un corregidor de naturales que les debía proteger y administrar. El poblamiento indiano se hizo a partir de la descripción de los naturales de las distintas encomiendas por un visitador o juez poblador, quien citaba en el repartimiento a todos los responsables o implicados. El escribano, quien levantaba el registro detallado de todos los indios del pueblo presentes o no. El encomendero, que debía pagar los estipendios por la doctrina al cura doctrinero. El cura doctrinero, un fraile que se hacía responsable por el pueblo, casaba y bautizaba de entrada los que encontraba aptos para instaurar la doctrina. El cacique y sus capitanes o indios de macana, quienes se hacían cargo de la autoridad étnica. El intérprete o lengua, un indio muesca que traducía lo pertinente a los naturales. El visitador o juez poblador, quien ejecutaba la política indiana de poblar los pueblos de indios. Para el poblamiento de los pueblos de indios se partía de una descripción de los naturales y la fijación de órdenes y compromisos a involucrados, para proceder a elegir sitio sano para el asentamiento, el cual debían despejar de maleza y medir para hacer la traza de calles y plaza a la usanza de los pueblos de España. Una vez hecha la retícula ortogonal de la traza, se tomaba el principal solar para la fábrica de la capilla doctrinera y junto a esta la casa cural. Luego situaban el ayuntamiento, casa de gobierno y la cárcel, pues los naturales debían asentarse allí, recibir la doctrina cristiana y vivir en policía. Luego repartían finalmente los solares para el cacique, los capitanes e indios cabeza de hogar, así como para viudas, hombres solos, mujeres solteras y chusma. Si en el asentamiento se iban a congregar más de 2 pueblos, la traza se hacía por barrios. El corregidor de naturales, con la anuencia del cura doctrinero y la presencia del cacique, asignaba a los indios tributarios para el servicio de la mita, ya fuera en las minas o en las labranzas y empresa agroganadera de los encomenderos. El tributo indígena también se solía pagar en productos de la tierra o en efectivo. Lo cobraba inicialmente el encomendero, luego el corregidor de naturales. A los indios les encantaba ir a holgar, tomar chicha, jugar bolo, participar en las corridas de gallos o simplemente emborracharse mucho. En ocasiones ya ebrios se presentaban fuertes riñas entre ellos. Borrachos solían caerse por los barrancos o de las tarabitas en el cruce de los ríos caudalosos. La política indigenista promulgada en las leyes nuevas de 1542
ordenó la asignación de resguardos o tierras de comunidad para los pueblos de indios recién asentados o poblados. El resguardo debía contar con suficientes tierras de labranza para todas las familias indias, así como reserva natural y fuentes de agua. En 1602, don Antonio Beltrán de Guevara, teniente de corregidor, ordenó que los pueblos de indios de la provincia de Pamplona no solo debían contar con suficientes tierras de resguardo, sino que debían dársela a las familias indias los medios para criar cerdos y aves de corral, donde criaran pollos y produjeran huevos tanto para su sustento como para el mercado. También se dispuso que debían tener vacas lecheras para que produjeran quesos y alimentaran mejor a sus hijos e incluso para el mercado. Con esas medidas se mejoraron ostensiblemente los niveles de nutrición infantil y la calidad de vida de los pueblos de indios, logrando incluso se recuperaran del descalabro demográfico en que habían caído con la conquista y sometimiento al trabajo indiscriminado. La capilla doctrinera solía ser muy sobria, 1 o 3 naves máximo. El altar, el sagrario, el confesionario, la imagen de la Virgen, la sacristía, el coro y la pila bautismal, entre otros. También albergó los restos de los fieles. En aquellos tiempos no había cementerios. Los muertos se sepultaban en la ronda de la capilla o en su interior, según la solvencia del difunto y sus deudos. La imagen de la Virgen era el principal ícono religioso de la capilla doctrinera. Fueron muy comunes las advocaciones del Santo Rosario y Nuestra Señora de los Dolores. Hoy siguen siendo muy concurridas las romerías de Nuestra Señora de las Angustias de la Bateca y la Candelaria de Silos. La sacristía es el recinto de los ornamentos, vestuarios litúrgicos, los libros sacramentales y archivo eclesiástico de la doctrina. Allí se reviste el cura doctrinero para salir a celebrar sus oficios en el presbiterio, donde está el altar mayor. En el coro, especie de mezanino ubicado sobre la entrada principal o tras del frontis del templo, donde se localizaba el cantor y los niños del coro. Desde allá se tiene una acústica magnífica para toda la capilla. Cada doctrina de naturales o pueblo de indios solía contar con 2 o más indios de república, quienes oficiaban como sacristanes, cantores, mayordomos o cualquier otro cargo de dedicación completa. Cada pueblo de doctrina tenía 3 actores fundamentales para su gobierno: el corregidor de naturales, política pública; el cacique, autoridad étnica; el cura doctrinero, evangelización y doctrina. Los 3 tenían la custodia de la caja comunal, cofre o arca triclave, 3 cerraduras, donde se guardaban los valores en metálicos del pueblo. Los ingresos comunitarios del pueblo solían provenir de rentas cofradiales, producido del ganado y labranzas comunales o de la Virgen, arriendo de tierras e incluso de jornales de indios tributarios. Entre los oficios de república se destacaban el campanero, el sacristán, los acólitos, el cantor y los niños del coro. La junta directiva de la cofradía estaba compuesta por el prioste, el mayordomo o tesorero, el secretario, el fiscal y los vocales. El principal o efectivo que tuvieran lo guardaban en la caja comunal y los libros contables. Actas de juntas como registro de afiliados se guardaban en la sacristía. Las cofradías sufragaban los estipendios del cura, la cera y aceite para mantener la lámpara del Santísimo y el culto divino, ornamentos y otros gastos de la doctrina. Organizaba y financiaba la fiesta patronal y las procesiones al tiempo que daba asistencia a las viudas y desposeídos. Era una suerte de ahorro social colectivo. A la cofradía indiana podían ingresar clérigos de todo género, indios de otros pueblos, campesinos blancos y mestizos agregados al pueblo
quienes a la postre terminaron administrando las cofradías en virtud de los altos aportes que hacían. Las comunidades indígenas, aunque separados y resguardados en sus pueblos, fueron asediados por blancos que seducían a sus mujeres. Las chinas y jóvenes solían ser sonsacadas por los estancieros o se iban con los arrieros, regresando a su pueblo con niños mestizos en su vientre o de la mano. Algunos indios solían casarse con mujeres bancas o libres, trayendo al pueblo niños mestizos. Algunas indias del pueblo se casaban con hombres libres o blancos. Sus hijos también serían mestizos. De la unión entre negros e indias surgieron los sambaigos o zambos. Así fueron surgiendo los múltiples colores del pueblo americano. Las comunidades indígenas fueron separadas en sus pueblos, dotados de tierras de resguardo. Pero al tiempo estaban rodeados de hacendados, estancieros, ganaderos y agricultores blancos y mestizos, con quienes se presentaron algunos conflictos. Los encomenderos solían retener las indias en sus haciendas, sin permitirles hacer vida marital con sus esposos. ¿Y vos? ¿Qué es lo que queréis? Patrón, devuélvame a mi mujer. Cuando los indios reclamaban que les devolvieran a sus mujeres, se presentaban altercados que generaron querellas ante los alcaldes y los estrados judiciales. ¿Qué mujer ni qué coño? ¡Indio hijo de puta! En la mayoría de los casos, los pueblos de indios tuvieron tierras suficientes que en ocasiones arrendaban a los españoles y campesinos agregados al pueblo. Con esa renta pagaban los tributos y nutrían la caja comunal, aunque pasando el tiempo les terminaban usurpando esas tierras, generando severos conflictos. Los indios en sus tierras de resguardo en ocasiones recibían el acoso de agricultores y ganaderos, no solo para usurpárselas, sino con el ganado que les dañaba sus sementeras y huertas de pan coger. Para que protegieran sus cultivos y cosechas del pastoreo ajeno que los arruinaba, los indios fueron autorizados por el rey para que flecharan ese ganado invasor, que incluso se los comieran si quedaba en sus predios, pues sus dueños debían tener vaqueros o cuidadores y hacer corrales para su recaudo. El pueblo de indios de Cúcuta fue poblado en 1641 a la margen derecha del río Pamplona, mientras que los estancieros y hacendados blancos y mestizos tomaron las tierras de la margen izquierda, aunque la isla o tierras englobadas por el brazo o madre vieja del río quedaron en los términos del resguardo. La doctrina estuvo servida por religiosos de San Agustín, tanto de los conventos de Pamplona como de San Cristóbal. Desde las juntas de los ríos de Cúcuta y Pamplona, corriendo el río que baja de Pamplona arriba por la madre vieja de dicho río, que es la más arrimada al cazadero, hasta llegar al puesto del pescadero, y de allí a la iglesia vieja, cortando derecho hasta dar a las tapias y corral de Cúcuta, hasta el río de Cúcuta, por el río abajo hasta llegar a las juntas del primer lindero. Se entregaron tierras a don Diego, gobernador de los indios de Cúcuta, asignándole un pedazo de tierra privada para él y sus hijos, y al indio Baltasar Cordero un pedazo entre el Palmar y Guasimal de Cúcuta para la cría de sus ovejas. A los indios camaracos, abricaes y cazaderos les dio las tierras de la capilla para arriba y a los de Cúcuta y Tamaca de la capilla para abajo, en el sitio del antiguo corral del encomendero Cristóbal de Araque. A los indios camaracos, abricaes y cazaderos les dio las tierras de la capilla para arriba y a los de Cúcuta y Tamaca de la capilla para abajo, en el sitio del antiguo corral del encomendero Cristóbal de Araque. A mediados del siglo XVIII, se hizo costumbre entre los parroquianos de San José y del Rosario organizar partidas de hombres armados para salir a cazar indios salvajes, motilones de la selva,
a los cuales traían atados para ponerlos a trabajar en las haciendas y en el servicio doméstico, so pretexto de enseñarles la doctrina. A las mujeres jóvenes y niños motilones casados en la selva los solían entregar a las señoras para que les enseñaran la doctrina y se sirvieran de ellos en los oficios del hogar. Finalmente se ordenó que los motilones recién traídos fueran entregados al pueblo y doctrina de Cúcuta. Con el tiempo, estos motilones fueron sustituyendo los ancestrales chitareros de Cúcuta, razón que llevó a creer que este pueblo era originalmente motilón. Finalmente, el pueblo de indios de Cúcuta se consolidó con gran solvencia a la luz del cultivo y beneficio del cacao, entablando o arbolando de cacao tales las mejores tierras de su resguardo. En sus entables se contaban más de 100,000 árboles de cacao frutal. Disponían de bueyes, arados, herramientas e incluso algunos de ellos invirtieron en esclavos. Indios como Don Diego y Baltasar Cordero, que recibieron tierras a título privado, se les consideraba indios ricos, pues sus exportaciones eran notables y se servían de mano de obra esclava. El cacao que se beneficiaba en el pueblo de Cúcuta era transportado a lomo de mula hasta los embarcaderos del río Zulia, para de allí ser llevado en barco a Maracaibo, de donde se despachaba para Europa. Las comunidades indígenas en sus pueblos solían tener conflictos con sus agregados blancos y mestizos, quienes tenían que desplazarse hasta su capilla doctrinera para asistir a los oficios religiosos. En el pueblo de Cúcuta los indios eran los amos en su capilla, mientras los blancos del otro lado del río Pamplona eran considerados solo como agregados. Solían sufrir desplantes al no cederles las bancas a las señoras, pues las ocupaban las indias. En ocasiones los indios del pueblo les soltaban los caballos y los hacían huir, obligando a las señoras a devolverse caminando, lo cual causaba disgusto entre los vecinos blancos agregados. Al parecer los blancos no siempre fueron bienvenidos en el pueblo de indios de Cúcuta. Un conflicto de mayor impacto se dio con el problema del agua. Los indios solían cortar o tapar las bocatomas de donde los hacendados blancos sacaban el agua para regar el cacao y la caña, generando querellas en estrados judiciales. Los indios del pueblo de Cúcuta controlaban las aguas de la Madre Vieja del río Pamplona que formaba la isla, la cual hacía parte de las tierras del resguardo indígena, de donde los agricultores de la margen izquierda del río sacaban el agua para riego de sus sementeras. A mediados del siglo XVIII era común encontrar matrimonios de indios con mujeres blancas como mujeres indias con hombres libres. Producto del juego relacional de los indios con actores sociales no indígenas, surgió en los pueblos una masa poblacional de indias solteras con hijos mestizos, niñas y niños que los españoles llamaron chusma por no pagar tributo. El cura doctrinero, además de administrar los sacramentos y enseñar la doctrina cristiana, dirigía la vida social y pública de los indios. Las corridas de gallos, realizadas los domingos, en diciembre o en fiestas patronales, eran muy emotivas. Los jóvenes se divertían mucho. Consistía en colgar un gallo vivo para que unos jóvenes a caballo, a toda carrera, le arrancaran la cabeza. Quien lo lograba se llevaba el gallo, el reconocimiento del pueblo y la ovación de las chicas. En las visitas que la autoridad española hacía a los pueblos de indios se verificó en forma recurrente la ausencia de algunos indios. Siempre se registraron los ausentes, pues afectaban el tema de los tributos del pueblo. La instauración e implementación de la República de los Indios, instituida a partir de las leyes nuevas de 1542, realizó el proyecto del padre Las Casas al lograr que se congregaran y agregaran pueblos de indios, poblados en asentamientos autónomos con sus autoridades étnicas tradicionales.
Cada una de las ciudades españolas como Pamplona, Salazar de las Palmas y San Faustino de los Ríos debieron favorecer y reconocer la institucionalidad de los pueblos y doctrinas de naturales con sus respectivas tierras de resguardo. En la gobernación de San Faustino de los Ríos se pobló a finales del siglo XVIII una reducción de indios de guerra con el nombre de Limoncito de los Motilones. En la jurisdicción de Pamplona se poblaron y agregaron los pueblos de Bucaramanga, Cacota de Suratá, Silos, Huaca, Carcassí, Servitá, La Bateca, Cacota de Velasco, Chopo, Arboleda, Chinácota y el pueblo de indios de Cúcuta.